buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de visitar uno de los conventos agustinos más antiguos y más bellos que hay, no solamente en el estado de Hidalgo, donde nos encontramos, sino probablemente en la República entera. Es un convento dedicado a San Andrés Apóstol, este personaje un poco escurridizo, que es citado en algunos de los evangelios, dando algunas versiones acerca de San Andrés, y en otros textos, en textos apócrifos, se cuentan otras historias. Lo que queda claro es que San Andrés era el hermano de San Pedro, que San Andrés fue el primer profeta reclutado por Jesús según las Escrituras, y que pues tiene un martirio que se vuelve legendario y que forma parte de muchas de las representaciones del arte. Murillo, Rubens, grandes pintores recurrieron a contar la manera en la que fue crucificado en una cruz en forma de X, por andar evangelizando allá en las zonas de Grecia, etcétera, y después de un martirio terrible, porque le ordena el reyesuelo que manda que se le martirice y se le crucifique, ordena que no se le pongan clavos, sino que simplemente se le amarre de las manos y de los pies para que la tortura, el martirio, pudiera durar más tiempo. Su cuerpo es rescatado durante la primera cruzada y llevado a Constantinopla, y ahí empieza a correr el culto de San Andrés. Los agustinos llegan a este lugar en 1540 para ocupar una zona. Ahorita que nos acompaña el maestro José Vergara, nos podrá explicar que se habían adelantado los franciscanos a construir y que más tarde le cedieron en 1540 a los agustinos para que comenzaran a levantar la maravilla que tenemos aquí, la maravilla que tenemos a un lado, y sobre la que hay una leyenda. Ya nos dirá el maestro Vergara si es cierta o no, de que se hizo en solo 7 meses. En 7 meses. En 7 meses. Es verdaderamente portentoso. Maestro Manuel Toussaint dice que aquí se encuentran acaso algunas de las pinturas murales más relevantes de la Nueva España. Exactamente, en el claustro, en las esquinas de los deambulatorios o corredores del claustro bajo, son estas pinturas a las que se refiere Manuel Toussaint. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, gracias Beca. a ustedes. Hola, Héctor. Yo creo que vale la pena también recordarle a quienes nos ven en casa que estamos aquí nuevamente porque seguimos celebrando los 85 años del INAH, ¿verdad? 85 años del INAH, y también a los arqueólogos y a los historiadores que forman parte de este instituto, y gracias a los cuales se ha preservado y podemos conocer el patrimonio de este país. Atravesamos, maestro, un atrio bellísimo, sí, sembrado de antiguas tumbas. Antiguas tumbas. Fue el cementerio tal vez de Pasoyuca. No hemos dicho que estamos en el Pasoyuca, Hidalgo, donde abunda el epazote. Sí. Pero, maestro, a ver, vamos a regresarnos hacia 1540. Ajá. La orden agustina acaba prácticamente de llegar, llega en 1536. 1536. En 1536 inicia la evangelización en el estado de Hidalgo, en el convento de Atotonilco. Ellos llegan en 1533, o sea, son 3 años antes. Y la presencia agustina sí realmente es temprana aquí en el estado de Hidalgo, ¿no? Porque una de las primeras misiones que les encargaron a ellos fue precisamente la evangelización de lo que el propio Grijalva llama como la Sierra Alta, ¿sí? Y la zona del Valle del Mezquital, que no había sido atendido en este caso por las otras 2 órdenes mendicantes que les antecedieron, o sea, los franciscanos y los dominicos. Por eso estamos en tierra agustina. Es tierra agustina. Aquí comparten de alguna manera el territorio entre agustinos y franciscanos, porque la porción sur del estado de Hidalgo, el territorio del sur del estado de Hidalgo, hay una mayor presencia franciscana. Y hay aquí una especie de permuta que se dio entre franciscanos y agustinos. Originalmente, los franciscanos inician la evangelización aquí en Epazoyucan. Y en 1540 cambian, se pasan, los agustinos estaban en Zempoala y se permutan. Zempoala es una población muy cercana, aquí, ¿no? Exactamente, muy cercana, y cambian. Vienen los agustinos,
aquí hay Pasoyucan y los franciscanos se van a Zempoala. En el poco tiempo que están aquí, los franciscanos hacen una pequeña construcción Sí. que sería como un antecedente de esta maravilla De todo que tenemos esto, aquí. sí. ¿Se ha localizado? Parece ser, de acuerdo a las investigaciones que se han venido realizando, estas construcciones o las ruinas que vemos, estos muros que nosotros observamos aquí, son las que corresponden, si quieren, podemos subir un poco, corresponden a esta etapa de franciscana. O sea, estos son ¿sí? anteriores a 1540. Estos son anteriores a 1540. Uh-huh. Y ¿esto lo hace ya mano indígena? Indudablemente que la mano de obra tenía que haber sido indígena, ¿no? Sí, claro, eran muy pocos frailes los que sí, venían aquí. los que venían, y además arquitectos también fueron en un número muy reducido. ¿Dónde se ve exactamente esa mano? Bueno, en estos chalchihuites, ¿verdad? Sí, Podría ser esos exactamente, chalchihuites y en el carácter mismo de la talla, ¿no? Todos estos modelos indudablemente son europeos, vienen a través de grabados, y lo que hace el escultor indígena es copiarlos y reproducirlos, ¿no? Estos elementos, por ejemplo, son así como que tienen mucho el carácter indígena, Sí, claro, recuerdan sí, mucho la escultura de la piedra de la época prehispánica. Sí, totalmente. Entonces, la capacidad y la capacitación que dieron los religiosos en esta materia, pues les hicieron copiar, pero la mano de obra, la impronta indígena se encuentra en este tipo de... Es impresionante, aquí podemos ver el nivel del grabado, pero el paso de los siglos, de cómo lo ha ido diluyendo y borrando. Esto pues nos está diciendo su edad. Sí, ese siglo XVI, indudablemente estamos de acuerdo en ustedes, en los atrios que, como mencionabas, posteriormente se convirtieron en los cementerios, ¿no? Se abrieron, y tenemos aquí una serie de tumbas cuando se hizo el rescate de los deambulatorios, que está sobre el cual nosotros vamos. Aparecieron todavía lápidas de principios del siglo XIX. Estas lajas que estamos pisando, sí, ¿son originales? Algunas son, digamos, originales. Otras se trató de... esta reconstrucción se hizo en 1991. Uh-huh. Entonces, se hicieron las excavaciones, se buscó el tipo de material muy similar al que se encontró en su lugar, se hicieron las medidas correspondientes para no inventarle también, y se reconstruyeron. Aquí tenemos un ejemplo sobre el mueble. Sí, exactamente. Sí. Pero este ya es como el siglo XX, ¿no? No, puede ser del siglo XIX, ¿no? Pero aquí tenemos... Está muy borrada completamente. Por ejemplo, todas estas lápidas corresponden a principios de 1829. 1829. Uh-huh. Y son los apellidos comunes de... ¿1881? 1891. 1906 me parece ahí. Y esta tradición de los epitafios, ¿no? Sí. Es la vida cadena de ilusiones cuyo eslabón primero está en la cuna, y quiere Dios que en el sepulcro se una el último de tantos eslabones. Se lo dedican a señor Pedro... Su esposa, hijo de... Pedro Islas. Pedro Islas. Sí, es junio 27 de 1891. Okay. Sí. Aquí hay este es 1889. Islas. Sí, es que aquí el apellido Samperio Islas es el predominante. Sí. Y este es de marzo 25 de 1889. Y lo que vemos aquí es un atrio bastante bien conservado, ¿no? O sea, encontramos las capillas posas, que ya vimos una de ellas, la cruz atrial, el propio camposanto. O sea, realmente está pues bastante intacto, ¿no? Sí. Si consideramos otras iglesias. Sí, consideramos. Maestro, estuvo 50 años en el abandono aproximadamente. Es lo que se ha estado viendo a partir de los primeros testimonios escritos que se encuentran en algunos textos, por ejemplo, en la memoria de la Comisión Científica de Pachuca, publicada en 1865. Los integrantes de esta comisión hacen una muy breve descripción del convento y mencionan que se encuentra en buenas condiciones. El único detalle que ven ellos es que el portal de acceso al convento está derruido, pero la descripción mencionan que el convento y la iglesia se encuentran en buenas condiciones. Pero en 1929, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comienza a realizar un inventario de los bienes nacionales, incluido Pasoyucan, ya hace una descripción y hablan de un fuerte deterioro
que tiene el convento, ¿sí? Realmente lo único que se mantiene en buenas condiciones es la iglesia, precisamente porque sigue abierta al culto. Una parte del convento, lo que estaba en buenas condiciones, lo seguía ocupando o lo estaba ocupando el sacerdote, el cura párroco de Pasoyucan. Entonces, es a partir de esas fechas de 1929, que a lo mejor en la década de los 30, que comienzan a realizarse una serie de trabajos de reconstrucción y de restauración, ¿sí? Por parte ya del personal del propio Instituto Nacional de Antropología. Y maestro, ¿por qué no hablamos también un poco de con qué se encuentran los agustinos aquí? Porque, bueno, he leído que aquí había, posiblemente o hay restos de un templo, sí, por ahí. ¿no? Sí. Precisamente donde se coloca la primera capilla y posteriormente el convento. Aquí eran pueblos nahuas, chichimecas. Lo interesante es de que había una convivencia entre hablantes de náhuatl, hablantes de otomí o ñañú, y también chichimecas. El chichimeca es un término muy genérico, no podría ser de otro tipo de lengua. Pero la población mayoritaria era otomí, era ñañú. Había presencia náhuatl, indudablemente. El mismo nombre de Pasoyucan es de origen náhuatl, ¿sí? Pero la población mayoritaria era de lengua ñañú. Muy bien, hay por ahí un texto, una carta del arzobispo Montúfar, que fue virrey, me parece, de la Nueva España, también fue uno de los virreyes, sí. Que se quejaba de que se hubiera levantado un convento tan suntuoso en un lugar, en un pueblo, decía, tan remoto, tan pobre, y donde solamente habitaban 4, me parece que García Casbalceta da la lista de 4, sí. Había 4 frailes habitando, sí. Y se quejaba Montúfar del elevadísimo costo de esta construcción. Sí, Montúfar hablaba en particular de un retablo. Ah, ya. Sí, y bueno, indudablemente también del costo que representaba la construcción de un edificio de esta magnitud, ¿no? Pero se habla también de este retablo donde decían que, no recuerdo el monto, pero se hablaba de alrededor de 4,000 o 5,000, 6,000 pesos, ¿no? De que se estaban aplicando en la construcción de un retablo muy suntuoso. Indudablemente que Pasoyucan tuvo un retablo como el de Xochimilco o el de Huejotzingo, que son los que se conservan del siglo XVI, y parece ser que unas pinturas que rescató el propio INAH y que fueron restauradas en Churubusco, en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, se conservan aquí. Son 2 tablas precisamente del siglo XVI que posiblemente pertenecieron a ese retablo del cual habla Montúfar. Muy bien. ¿Por qué no nos acercamos hacia la fachada, hacia la portada? Yo creo que ahí hay mucho que platicar. No se vaya, acompáñanos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos.
Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Bueno, vamos a... ¿Qué nos podría platicar acerca de los detalles? Beca, tú también, de los detalles de la fachada. ¿Qué nos dice este edificio? Muy desnudo, muy anterior a la llegada, al arribo de las corrientes que florecieron Sí, en barroco, la Nueva España, sí, ¿no? claro. Sin indudablemente. Yo creo que también en cuanto a la portada de la iglesia, pues no se compara a las otras portadas que hay de los conventos agustinos, comparándolas con los que yo conozco del estado de Hidalgo, ¿no? Con la misma portada de ¿Qué sería Actopan. Actopan? Actopan, Ixmiquilpan, a Colman, sí, que es de un plateresco muy acentuado. Esta se me hace una portada bastante sencilla en sí, comparadas con las que hemos mencionado, pero no deja de ser una portada bella en cuanto a su composición y al trabajo de que se realizó en los fustes de las columnas. O sea, aquí no vemos que haya un estilo, digamos, definido en cuanto si es jónico, si es dórico, si es corintio, Claro. en fin. Es así como que hubo una mayor libertad. Y volvemos a encontrar relieves muy similares a los que ya vimos en una de las capillas posas en este arco de la capilla abierta, ¿no? Pero creo que también aquí vemos un poco lo mismo que habíamos visto en Actopan, como todavía traen una influencia todavía medieval, ¿no? Es Sí. decir, vemos un poco como reminiscencias del románico, del plateresco, un poco gótico, Sí. pero quizá no tan gótico como el Actopan, ¿no? Sí. Pero todavía, como bien dice Héctor, no ha llegado el barroco. No, y no. están todavía, también me parece, experimentando mucho con cómo trabajar con los indígenas. Con Sí. este aire de fortaleza, ¿no? Totalmente, Que sí, Sí. el estilo de fortaleza está muy Sí, durante mucho tiempo se les dominaba a estos conventos, los conventos fortaleza, ¿no? Y bueno, había muchas cosas en cuanto a que por qué se habían construido con esta magnitud, que por si había algún levantamiento de carácter indígena, en fin. Pero yo creo que está mucho más bien alejado, por ahí hay más estudios ya que refieren que realmente la fortaleza es la fortaleza de la iglesia en sí, de la iglesia como institución. Claro, ¿sí? y también mucha influencia de la Ciudad de Dios, que es de San Es Agustín. de San Agustín, exactamente. Estas huellas que se ven ahí es que estuvo pintada la fachada en algún momento. Este sillarejo simulado que observamos aquí en el aplanado contiene estos monogramas de Cristo en del crismón y el Cristo en griego y Jesús en latín. Nosotros los podemos observar aquí con más detalle. Realmente ya el tiempo que mencionabas hace un momento, el intemperismo, lo ha borrado, pero en el interior de la iglesia se pueden observar con más detalle. En el interior de la iglesia se reconstruyeron en la década de los 60, fue uno de los trabajos que realizó el propio INAH en reconstruir el aspecto que pudo haber tenido la iglesia en el siglo XVI. Entonces, estos motivos aquí, estos emblemas, nos decía, aquí adentro se han recuperado, pero no son pinturas, son, por lo que entiendo, son No. esgrafiados. Son una especie de esgrafiado, ¿sí? Les comentaba hace un momento que todo esto fue restaurado en la década de los 60, más o menos en 1963-64. La dirección de la reconstrucción la hizo el arquitecto Carlos Flores Marini. Flores Marini, sí. Él trabajó también en esa época en la restauración de Tepozotlán. De Ixtla también. También él tiene una amplia trayectoria, o tuvo una amplia trayectoria en la reconstrucción y rescate de mucho del patrimonio edificado de México de la época
virreinal. Y vemos algo de pintura mural en el techo. Sí, esa pintura mural, aquí lo que se ha mencionado mucho, de acuerdo a las investigaciones, y hay evidencias también escritas, de que esta bóveda no corresponde propiamente al siglo XVI, sino es una bóveda que se realizó a principios del siglo XVIII. Cabe la posibilidad de que la techumbre original del siglo XVI haya sido un alfarje como el del coro. Sí, claro. Bueno, es maravilloso esto. Y creo son de los pocos que subsisten. Sí, recuerda un poco el de México, Tlaxcala, ¿no? Quizá, ¿no? En la Catedral de Tlaxcala, sí, franciscana esta, ¿no? Sí. Entonces se reconstruyó esta bóveda, la cual ha ocasionado algunos problemas de carácter estructural al inmueble, como ustedes pueden ver los tirantes que tenemos aquí arriba, colocados para evitar que el empuje de la bóveda vaya a dañar los... Es la prueba mayor de que no corresponde a la Sí, esa es una prueba, exactamente. El asunto es de que el alfarje lo que tiene, sin ser arquitecto, me imagino que tiene los empujes verticales, ¿no? Y aquí los empujes son hacia los lados, hacia laterales, ¿no? Ahora, llama mucho la atención, perdón, pero el trabajo de tallado es formidable. Sí. ¿Hay algún antecedente de que aquí se trabajara la madera previo a la llegada de los agustinos? Yo creo que sí, el trabajo de la madera, bueno, tenemos ejemplos de estos dinteles que se encontraron en Tlatelolco, como me parece. Sí, claro. De que haya habido una habilidad también, perdón, la redundancia, que entre la población indígena hayan sido hábiles también en el tallado de la madera. En realidad la madera es un material muy noble que fácilmente se puede trabajar. Lo que podemos hablar es que los diseños sí son verdaderamente de carácter europeo, ¿sí? Y bueno, aparte del San Andrés, el santo patrono, como mencionaba. Ahí se ve la cruz. Ahí se ve la cruz, sí. Ah, claro, en X. En X, sí. Hay la posibilidad, todo es cuestión de ver, hacer los estudios correspondientes, si esa escultura pueda ser del mismo siglo XVI, ¿sí? La escultura. La escultura podría ser el caso. Entonces, se me hace que está repintada. Ya. Y si se hacen las calas correspondientes, podríamos encontrar ahí algún tipo de estofado, ¿no? ¿Podemos pensar que estuvo acompañado por retablos laterales? Podríamos pensarlo. ¿Hay información? No, hasta este momento, por lo menos yo no conozco información sobre la existencia de retablos laterales. Sí, ¿no? Sí. Hay una fecha, maestro, 1740. Sí. ¿Es la fecha en la que se da por concluido? No sé exactamente, pero podría ser la fecha de conclusión a lo mejor de la bóveda. Ya. O 1740 correspondería en todo caso a la bóveda. Hay una inscripción que a ver si la podemos ver ahorita si subimos al coro. Una inscripción que habla precisamente y que los historiadores han dado como fecha de terminación de la bóveda. Y bueno, y aquí lo interesante son esta portada, ¿no? Sí. Que comunica precisamente, es el acceso a la iglesia, el acceso de la iglesia hacia el convento. Hay varias pilas bautismales de piedra, ¿no? Por lo menos hay 3. Es esta y otras 2 que se encuentran en la parte, sí. Y bueno, vean ustedes el carácter de la talla, ¿no? La profundidad de la talla del relieve, ¿sí? Con este sarmiento, ¿sí? Sí, increíble. Es verdaderamente y las flores increíble. totalmente indígenas, ¿no? Estas de aquí, exactamente. Y volvemos a encontrar las mismas características, ¿no? De la talla que se da en las capillas posas, con esta secuencia de aves que tenemos, o relieve en la parte central, los escudos de la orden agustina, con el corazón atravesada por las 3 flechas, que alude precisamente a San Agustín, ¿no? ¿Sí? Y el alfiz de ascendencia mudéjar, que van a enmarcar a estos relieves. Pero se ve totalmente lo que decíamos al inicio, ¿no? Sí. Todavía no llega el barroco, se ve la influencia del plateresco, este estilo que era pues realmente el referente que tenían los españoles cuando llegan por primera vez a México, es lo que se estaba construyendo en España. Sí, exactamente.
Pero lo de las reminiscencias, por ejemplo, del románico que mencionabas hace unos minutos, realmente creo el carácter de la talla que se da en estos trabajos con mano de obra indígena, le dan ese carácter, como si estuviéramos viendo obras de carácter románico, ¿no? Sí. Pero es debido precisamente a esta talla realizada por manos indígenas. Y hay soluciones muy góticas. Bueno, aquí está la otra pila bautismal. Sí. Del siglo XVI. Siglo XVI, sí. Tú lo ves en el carácter, bueno, ¿cómo sabes que es del siglo XVI? Bueno, pues es que el carácter de la talla y los elementos decorativos que se tienen son propios de la época. Como vemos, estamos repitiendo, estos que nosotros vemos aquí, estos relieves que vemos aquí, son similares. Precisamente los, ¿Sí? Claro. Maestro, creo que vale la pena antes de ver el convento, ver la capilla abierta, porque es muy característica de esta construcción. Sí, está adosada aquí precisamente a la portada principal de la iglesia, está la capilla abierta, ¿sí? Ya sabemos bien que les llamaban capillas abiertas porque estaban abiertas al gran espacio atrial, donde la población indígena podía observar fácilmente todo el ceremonial religioso que se daba en el siglo XVI en todo este proceso de catequesis en la cual se buscó la conversión de la población indígena. Y está bien ahí la mesa, que podríamos considerar la mesa del altar, ¿sí? A través de este bloque de mampostería, ¿sí? Recordemos que en el siglo XVI el sacerdote oficiaba a espaldas, ¿sí? Ya a partir del Concilio de Vaticano es cuando cambia la postura del sacerdote, y la capilla debe haber estado decorada porque ahí se ven restos precisamente de pintura mural. El único que se conserva, más o menos que es fácil de ver, es San Nicolás Tolentino. Sí, con este manto de estrellas que ya vimos en Actopan también. Y vemos el techo de madera parecido al del coro, exactamente. Entonces aquí tenemos las capillas posas, se conservan 3 capillas posas en las 3 esquinas que tenían precisamente la función de ser un espacio donde posar o descansar la imagen que salía en procesión. Entonces ustedes pueden ver que la circulación era, estando nosotros de frente de derecha, ¿sí? Hacia la derecha, ahí seguramente existió la 4ª capilla posa, ¿sí? No hay vestigios de ella, y todas abren precisamente hacia el deambulatorio. O sea, conforme va la procesión es donde está abierta la capilla. Ok, vamos a acercarnos al portal de peregrinos. Esto que estamos viendo es una reconstrucción. Es una reconstrucción. Esta reconstrucción más o menos es por 1978 se comenzó a hacer esta reconstrucción. No se continuó de alguna manera porque ya no había elementos para poder hacer la reconstrucción. Si se hubiera hecho una techumbre, pues a lo mejor estaríamos falseando cuál fue el tipo de techumbre que se hizo. Estamos en la zona donde presuntamente se levantó el basamento prehispánico sobre el que se construye este convento. Es probable que las piedras que señalamos al principio del programa formaran parte de ese basamento. Hubieran sido utilizadas para hacer los muros franciscanos. Franciscanos, exactamente. Aquí tenemos evidencias también, aquí hay otros escalones Claro, escalones abajo sí. Aquí lo interesante sería posteriormente poder realizar una serie de trabajos arqueológicos para ir buscando información en ese sentido, ¿no? De las características que pudo haber tenido ese basamento prehispánico. Muy interesado en lo que estamos diciendo. Sí. Se han encontrado... le quería preguntar otra cosa. Sí. ¿Es verdad que se mandaron a hacer 2 acueductos para traer agua a esta zona en donde no había? Sí, hay restos de un acueducto que viene precisamente de la Sierra de las Navajas. De las Navajas. Sí, y quedan restos de ese acueducto. ¿Pero atravesó cuántos kilómetros? Pues los kilómetros que fueran necesarios, pero el asunto era que pudiera tener agua a la población. Y la crónica esta que mencionaba de la Comisión Científica de Pachuca menciona de una fuente que existía, una al interior del convento y otra en el atrio. Que ¿sí? Tenían inscripciones, ¿no? Hay una, pero ese tazón está en la ciudad de Pachuca.
que tiene la inscripción. Y si no mal recuerdo, la fecha es de 1572. Y la inscripción dice: se acabó de conducir esta agua. Esta agua, sí. Sí, 1572. Ahí hay que recordar la actividad que realizaron los religiosos de las 3 órdenes religiosas en cuanto a proveer de este tipo de servicios de necesidades a la comunidad indígena, ¿no? De traer agua limpia de los manantiales más cercanos, y el más cercano era el de Sierra de las Navajas. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar el recorrido por el ex convento de San Andrés Apóstol. Aquí nos esperas. Estaba viendo una relación que dice que había regado en el atrio muchos restos de la construcción franciscana original. Ajá. Y quería preguntarle, maestro, si esto que nos recibe aquí a la entrada del convento podría corresponder a eso. Sí, esto realmente para mí corresponden ya más bien a la época agustina, porque son diseños que se van a repetir ya al interior del claustro, al interior del portal Pero entonces podrían ser parte del portal original. Sí, hay testimonios, volvemos a repetirlo, como a mediados del siglo XIX el portal de peregrinos, lo que se conoce como portal de peregrinos, estaba derruido, ya se había derrumbado, lo habían derrumbado, y posiblemente todos estos vestigios hayan formado parte de esto. Vamos a ver, a lo mejor más tardecito podemos pasar a verlos, ¿no? Hay algunas evidencias. ¿Las podemos ver? Sí, las podemos ver. Sí. Mira, por ejemplo, este es original. Son de los que quedaron adosados, ¿sí? Y estos son reconstruidos. Y estos son reconstrucciones. Y se nota, ¿verdad? Sí. Sí, además podemos observar también en la coloración de la piedra, ¿no? Claro. Esta piedra es mucho más clara, esta piedra es mucho más rosada, ¿sí? Y esa porosidad, como porosidad que le da el estar a la intemperie, el tiempo, ¿no? Exactamente. Lo mismo se puede ver, o sea, se ha erosionado la piedra por estar en el intemperie. Ahora, ¿esto es como una especie de cactácea o cuál es lo que es? ¿Qué es lo que está representando? No sabría. Esto me da la impresión que es una especie de voluta, ¿no? Sí. Pero esto de aquí podría ser, como mencionas, cactáceas. A lo mejor yo creo que... ¿La flor de pasote? La flor de la pasote, como vamos a ver adentro en el claustro. Sí. Que está... Estos capiteles medios estilizados dicen que reproducen precisamente el epazote. Pero yo creo que las representaciones de la flora nativa de la región sí se llega a dar. Ahí tenemos un ejemplo en la caja de agua de Tepeapulco, que es más o menos contemporánea de la construcción de este inmueble, pero creo que se da más en la pintura mural, que se llegan a encontrar representaciones de cactáceas, principalmente, que es la flora nativa, ¿no? Estas cosas que se encuentran aquí incrustadas en las esquinas. Sí, estas seguramente nos daban el nivel que pudo haber tenido la techumbre del portal. Sostenía unas vigas, probablemente. Aquí el asunto es que la reconstrucción, yo creo que no sé si les falló, pero están mucho más altos los arcos que lo que debería la evidencia, estar. Exactamente. Entonces ahí es donde entraron las dudas y prefirieron los que se iban a encargar de la reconstrucción de dejarlo así. No había... no inventarse. No inventar, exactamente, no inventar. Sí. ¿no? Porque precisamente la reconstrucción de este tipo de inmuebles se hace a través de la evidencia. Claro. ¿Sí? El portal de peregrinos, ¿qué función tenía? Pues se les ha mencionado como portal de peregrinos, pero verdaderamente era un portal de acceso, ¿no? No es tanto que hubiera peregrinaciones. Como una especie de banca. De banca, sí. Para resguardo de quienes visitaban el convento o para descanso de quienes visitaban el convento. Pero hace un momento también, cuando hacíamos la referencia a la queja de Montúfar, de que era un convento demasiado grande y que nada más existían 4 religiosas, hay evidencias documentales de que en el año 1600 en Epazoyucan únicamente habitaba un agustino. Bueno. Sí. Hay evidencia documental al respecto,
Pero era para volverse locos. Imagínate nada más en una construcción de esta magnitud. Pero yo no sé cómo era la vida en ese tiempo en ellos, ¿no? Actopan, por ejemplo, en 1600 tenía 8 religiosos. O sea, hay una... Bueno, pues ya suena más Sí. más llevadero. Sí. Bueno, pero uno sí es... Sí, uno ahí. Y él hace una comparecencia ante un notario de Pachuca, en el Real de Minas de Pachuca, para verlo de unas ovejas que tenía el convento para su sustento, y dice, bueno, pues como no tengo a nadie a quien rendirle cuentas, pues yo tomo la decisión y las pongo en renta a fulanito de tal para que las... Me viene para acá, ya por íbamos a la entrar. piedra, sí. Sí, pero es que a donde voltea uno encuentra cosas que llaman la Detalles, atención. ¿no? La calavera Sí, con la cruz, ¿no? sí, exactamente. Y la corona de Es la espinas, corona ¿no? de espinas, sí, claro. Estos elementos se me antojan muy prehispánicos, ¿no? Sí. Estos pequeños Esto detalles también, que tienen. ¿no? Y estos de aquí también. Estas como rosas, Sí. flores. Sí. ¿Qué nos Y está diciendo pum, esa imagen? Pues del daño, del deterioro que tuvo el convento durante una época. Quedaron muchas piedras labradas, a lo mejor estaban dispersas, como lo mencionaba. Pues se ve claramente que la empotraron, es decir, la encontraron ahí, tirada sí. tal vez, Sí, ¿verdad? exactamente. Y fue una manera de tratar de conservarla. Pero bueno, a veces los criterios en materia de restauración van cambiando con Claro. el paso del tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer nuestro ingreso al exconvento de San Andrés Apóstol. No se vayan. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Pues portentoso el claustro del exconvento, maestro. Sí, un claustro verdaderamente bello. No tiene las dimensiones, caemos nuevamente en las comparaciones, pero no tiene las dimensiones de Actopan, por ejemplo. Pero considero que es un trabajo mucho más refinado, si cabe hacer esta observación. ¿Sí? Aquí observamos sobre los capiteles este detalle decorativo del supuesto epazote, que es el que da nombre a la etimología de la población, y la decoración mural. ¿Sí? Esta decoración que se rescató también en la década de los 60, no toda en sí, porque existe información de que las
representaciones de la Pasión de Cristo que encontramos en estos enormes nichos que se encuentran en las esquinas de los corredores o de ambulatorios, como ustedes le quieran llamar, ya habían sido dados a conocer alrededor de 1920 por el arquitecto Federico Mariscal. Ah, ok. ¿Sí? Wow. Y después Manuel Toussaint hace referencia a ellos tanto en su historia general, en su historia del arte colonial y en su gran obra de la pintura colonial en México, y menciona la calidad de estas pinturas y hace los comparativos que posiblemente venían de grabados. Claro, ¿no? Sí, Bueno, ahí se ve muy donde afirma que son únicos en la Nueva España, que Sí. no se conserva algo así. Hay un estudio que hizo uno de los pioneros en la restauración de pintura mural en México, primeramente Abelardo Carrillo Gabriel y Manuel del Castillo Negrete. Manuel del Castillo Negrete hace una publicación, él hace un estudio sobre la pintura mural y menciona que la coloración que tienen actualmente estos murales no son originales del siglo XVI. O sea, ha habido una confusión en ese sentido. Sí, pero bueno, ¿sí? el azul llama mucho la El atención. azul llama mucho la atención porque hay estudios que lo comparan con el famosísimo azul maya. Sí. Pero la conclusión a la que llega Castillo Negrete es de que originalmente fueron grisallas como el resto del Que adentro lo veremos, ¿no? Adentro Hay lo algunos veremos el ejemplos. tipo de Y que grisalla. también lo hablábamos Sí. en Actopan, eso también es muy interesante si partimos de esta hipótesis de que están inspiradas en grabados. Los grabados son mayoritariamente en blanco y negro. Sí, ¿no? son en blanco y Entonces, negro. Y él habla, el propio Castillo Negrete habla de la falta de pericia, únicamente un ojo experto en pintura lo puede ver, la falta de pericia de quien les plasmó el color. Pero bueno, son de lo que se ha venido estudiando respecto a esto. O sea, estas pinturas, las que encontramos Sí, en Puebla, pero es ¿no? que el hecho de que estén inspiradas en grabados sí puede datar que tiene que ser del siglo XVIII. Siglo XVI. No puede ser del siglo XVI porque muchas veces también está la idea de que, bueno, los frailes traían consigo libros y entonces en esos libros aparecen los grabados que mostraban a los artistas indígenas. No, y además ya se han encontrado la evidencia de los grabados que son la fuente de estas pinturas. De la calle de la Amargura, sí existe el grabado. Esto Pero entonces, esto que estamos viendo corresponde al siglo XVIII. Siglo XVI. Siglo XVI. La base, la coloración es posterior. Sí. O sea, sí. O sea, como que iluminaron, digamos, como si fuera un libro de colorear, ¿no? Sí, ándale, exactamente. Estaba en blanco y negro. Aquí dejaron algunos testigos, por ejemplo, no quisieron, indudablemente, y fue una buena decisión por parte de quien dirigió la restauración, de tratar de recuperar, si es que fueron grisallas, el aspecto original. ¿Por qué? Claro. Porque no sabemos exactamente cómo estaba. Además, el color ya es parte de su historia. El color ya es parte de la historia en sí. Además, no se ve desagradable en este caso, ¿no? Luego a veces somos como que muy quisquillosos en algunos aspectos, ¿no? Me encanta el paisaje donde se ve ahí. El paisaje, exactamente. Sí, una torre al fondo, que recuerda toda la pintura flamenca, ¿no? Exactamente. Sí. Y también Da Vinci, ¿no? Que ponía de pronto esos detalles al fondo, exactamente. Lo que a Toussaint le llamó mucho la atención y pondera mucho es la representación de la dormición de la Virgen. Perdón que lo interrumpa. Creo que aquí es donde están los aquí restos. están los otros restos. ¿Podemos pasar? Sí, por favor. Sí. Aquí están los otros restos de estas columnas. Vean ustedes el tamaño de la columna, que nos habla un poco sobre la antigüedad de la pieza, ¿no? Y ¿Esto es parte del portal que se derrumbó? Seguramente. También hay ya habíamos platicado sobre Víctor Manuel Ballesteros, doctor en Historia del Arte, que él considera que posiblemente estos hayan sido partes de un primitivo convento. Puede haber sido de los franciscanos. Sí, exactamente. Sí. Porque vemos que son fragmentos de arcos, ¿no? Sí. Y aquí se ve la grisalla.
O sea, aquí esa es la grisalla, sí. Como más o menos teníamos que imaginar los murales. Los murales. Eso lo vamos a ver con más claridad en otro espacio. Pero es que los pintaron con gran acierto, ¿no? El que lo haya hecho se le entendía bastante, ¿no? Sí, sí, son de las cosas que se ha admirado mucho, de cómo el pintor indígena logró, sí, capacitarse a tal grado de que pudo reproducir de una estampa, sí, de dimensiones reducidas a un tamaño mayor, ¿no? Bueno, hay una tradición de pintura mural precisamente. Sí, claro. También, ¿no? Sí. Hay un conocimiento local en ese tipo de trabajo. Bueno, vamos a acercarnos hacia esta zona. Nos decía que esa pintura llamó la atención. Esa es una de las pinturas que llamaron mucho la atención a Manuel Toussaint, del tema de la... ¿Es el tránsito de la Virgen? De la Virgen, sí, o dormición de la Virgen, se le puede llamar también, y es el que le ve el carácter más flamenco de la pintura. Sí, sí, ¿no? sí, bueno, los mantos. Sí, exactamente, sí, los barbas, mantos, ¿no? los pequeños angelillos en la parte inferior. Ese pelo rizado es como muy flamenco. Sí, entonces esta es realmente una de las bellezas de pintura que se conservan aquí en Epazoyucan, ¿no? Lo que también es muy interesante son los trampantojos, estos elementos como arquitectónicos que se simulan con pintura. O sea, aquí vemos como la pintura está enmarcada en un arco que pareciera ser como el arco del propio muro. Y lo mismo aquí, estas flores parecen como casetones, como un poco al estilo como del Panteón Romano, ¿no? Ajá, esta. Sí. Esto de aquí. Y luego, si ves, por ejemplo, la escena del de Cheomo, también tiene un enmarcamiento arquitectónico. Y el ¿no? piso, ¿no? El piso, Sí. Piso cuadriculado, ¿no? Sí. Y enfrente, bueno, nosotros aquí podemos ver también la distribución que tienen, cómo se abren los nichos para las procesiones que pudieron haberse realizado al interior, ¿no? También, y de aquel lado tenemos la calle de la Amargura, que es el que te digo que procede de un grabado, ¿no? Se han hecho algunas afirmaciones respecto, algunas consideradas como muy aventuradas en cuanto a que sí estas pinturas en un momento fueron del famosísimo Tlacuilo de Tecamachalco de Juan Garzón, sí. Pero bueno, las evidencias y las investigaciones posteriores pues han llegado a aclarar las cosas. No quiero utilizar el término desmentir, sino más bien dicho aclarar. ¿Qué es? ¿Sí? Que aclarar que no son precisamente. Exactamente, sí. Entonces, yo creo que en este sentido la investigación va a ir cambiando conforme las ideas que se tenían en un principio sobre estas pinturas murales. Lo que llama la atención es que efectivamente sí tenía un gran manejo del color. Del color, sí. Tenía un gran sentido en la manera de aplicarlo. Sí, definitivamente. O sea, las volvió únicas. Sí, y se ve, por ejemplo, ahí en ese drapeado de las telas, ¿no? Las distintas tonalidades del rojo. O sea, realmente sí es un trabajo maravilloso de pintura, aunque no sea original del siglo XVI, ¿no? Lo mismo aquí en este manto, es bellísimo. Sí, creo que no me supe expresar. Mi pregunta era, ¿este coloreado es del siglo XVIII o se hizo en el mismo siglo XVI? No, lo que se ha manejado, que es del siglo XIX. Ah, XIX. Sí. Pensé que era del XVIII. No, que es del siglo XIX, ¿no? Es lo que se ha venido manejando. Hay que investigar. Quien esté interesado puede seguir haciendo investigación y encontrar la evidencia de la época. ¿Qué pasa con este convento del siglo XIX? ¿Queda abandonado tras la Reforma? Sí, bueno, mencionábamos precisamente que entre 1864 y 1929 se dio un proceso de deterioro. Lo único que se conserva es la pintura mural. No están descubiertos esta especie de barandal que observamos sobre el muro, porque en 1920 ya Federico Mariscal menciona la existencia de estas pinturas, ¿no? Y Toussaint hace referencia a esta publicación de Federico Mariscal en una publicación que se llama Revista de Revistas. Ah, sí, claro, de Excelsior. Sí, exactamente.
Ahí él da a conocer esto. Entonces, los estudios posteriores y los trabajos de restauración que hace Manuel del Castillo Negrete es cuando él menciona que la coloración no es original del siglo XVI. ¿Esto es un confesionario? Este es un confesionario. Para los que no podían salir a la iglesia, estaban enclaustrados. Los religiosos desde ahí confesaban. Un pequeño refectorio. Un pequeño refectorio. Bueno, aquí tenemos una evidencia clara de cómo pudo haber estado decorado el convento, ¿no? A través de esta pintura de grisalla. Y volvemos a encontrar una repetición de algunos elementos, por ejemplo, esta balaustrada simulada que observamos también en los deambulatorios o los corredores del claustro. Ahora, el tema de este espacio es realmente el tema de la pasión. De la pasión, pues aquí está la última cena. Sí, o sea, la última cena, el Calvario, exactamente. El descendimiento. Sí, y entonces son temas de la pasión de Cristo. Ahí está San Andrés. Está la cruz en forma de X de San Andrés. Exactamente, y los que hemos podido identificar, San Juan y San Pedro. Con las llaves. Con las llaves, exactamente. ¿Los demás? No los he identificado, bueno, no se han podido identificar porque debido al daño. Se perdió la... exactamente. Se borró el atributo. Sí, se perdieron los atributos. ¿No sería Mateo? No. Pues podría ser, ¿no? Yo no sé si en la última cena haya un orden en cómo estuvieron acomodados los apóstoles, ¿no? Sí, no sabría, nunca me lo he preguntado. Pero bueno, el resto de la pintura son temas de la pasión, desde la flagelación, la coronación de espinas, en fin, aquí están representados. Sí, volvemos a encontrar estos elementos arquitectónicos que dividen cada una de las escenas. Pero hay muy prehispánico, esa vegetación de ahí arriba, se ve muy indígena. Sí, muy indígena, ¿no? Sí. Esos son de los temas que está estudiando. ¿Cómo podemos determinar que esto era el refectorio, maestro? Se ha determinado precisamente por la presencia de la última cena, ¿no? Bueno, ya hay una especie de lavabo. Es una especie de lavabo que aunque también podría haber sido sacristía. Ah, claro, porque ahí eso es el templo. Ahí está el templo, hay una especie de antesacristía. Y ahí tenemos esta especie de lavamanos, ¿sí? Con este tallado del escudo o del emblema de la orden, ¿no? Claro. Está el capelo cardenalicio con el corazón, creo que sí tiene el corazón en la parte inferior, o es únicamente el capelo. Y con estas borlas, sí, aquí debe haber tenido el corazón con las tres flechas, ¿no? Claro. Y sí, es una especie de lavatorio, que aunque también yo creo que era en los refectorios, podría haberse tenido un lugar donde hacer las manos. Es un espacio maravilloso, maestro, de verdad es prodigioso, y este espacio, concretamente este espacio, es un golpe para las emociones, ¿no? Sí nos da una idea clarísima de cómo pudo haber estado decorado este lugar, y acrecienta la importancia que tuvo el convento, exactamente. Entonces, esto de la queja que había por parte de Montúfar, pues a lo mejor le salió caro, pero valió la pena. A menos nos legaron un espacio muy bonito. Sí. No, pero 6,000 pesos solo el retablo. El retablo, el retablo. Sí, es que se me grabó mucho la frase porque decía, es un pueblo pobre y sin gente. Sí. ¿Para qué van a gastar ese capital en ese lugar? Afortunadamente no le hicieron caso. Pero la población indígena era muy grande y había necesidad de atender a la población. Claro. ¿Sí? No, pues afortunadamente no le hicieron caso. Es un espacio de verdad maravilloso, de una belleza apabullante. Vale mucho la pena darse una vuelta. Y se puede visitar, el público puede venir a visitarlo. El público puede venir a visitarlo, está abierto de martes a domingos, ¿sí? En un horario de 10 a 5 de la tarde.
Muy bien, maestro, pues le agradezco muchísimo su generosidad. Muchas gracias. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros este recorrido. Muchas gracias, Beca. Gracias, Héctor. Y muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.